poquito de estos 3 meses en los que David se encerró después de que fracasó en su intento de traer el arca a la presencia de Dios. Se encerró, y cuando David sale con una nueva revelación. Le dice a los levitas: no, leí las escrituras y lo tenemos que hacer, ustedes lo tienen que llevar en los hombros, y las escrituras nos dan ciertos pasos para traer el arca a Israel. Entonces hay varias señales que muestran que David tuvo un tiempo de revelación muy profundo en estos 3 meses. Todo lo que hablamos en la primera sesión tuvo que ver con el aspecto histórico, ¿sí? Lo que se hacía en el tabernáculo de Moisés, lo que se hacía en el tabernáculo de David, la revolución. Ustedes vieron, al ver el contraste entre los dos, vieron que el tabernáculo de David vino a traer una revolución al ritual tradicional de Moisés. Y en los dos tabernáculos, o mejor dicho, en el tabernáculo de Moisés especialmente, podemos ver que no se conocía al Espíritu Santo, ¿sí? No se conocía al Mesías tampoco, no se hablaba solamente se hablaba de que un día iba a venir un Mesías, ¿sí? Se conocía a Dios como Jehová, como el Padre de Israel, ¿sí? Se adoraba a Dios Padre, ¿sí? Y la presencia de Dios Padre habitaba ¿dónde? En el arca, ¿sí? Ahora vamos a hablar del significado espiritual o celestial, como a mí me gusta llamarlo, del tabernáculo de David. En estos 3 meses, como acabo de decir, yo creo que David tuvo una revelación muy grande, que define y explica todo lo que él hizo en el tabernáculo de David. ¿Por qué las diferencias entre los dos tabernáculos? ¿De dónde saca David todas estas ideas? Porque Moisés, podemos ir al libro de Éxodo y vemos que subió al monte y Dios le dio las medidas exactas, las maderas, las telas, los materiales, todo el diseño para hacer el tabernáculo de Moisés, y después le explicó cómo hacer cada uno de estos rituales. Todo esto lo vemos que Dios se lo explicó a Moisés en Éxodo. Pero ¿de dónde sale David con estas ideas? Yo creo, y ahora voy a tratar de demostrarlo, que David, que la Escritura nos muestra que David tuvo una visión celestial. David vio la adoración celestial. David tuvo una visión en la cual vio cómo se adoraba en el cielo. La Biblia no lo dice en estas palabras, pero yo quiero mostrarle algunos versículos bíblicos que a mí me llevan a pensar que esto es así. ¿Quién más tuvo una visión de la adoración celestial? Juan, en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, en los primeros, creo que son los primeros 7 capítulos, o quizás más, pero vemos que Juan escribe todo lo que vio en el cielo, ¿sí? Escribe todo un culto de adoración que sucede continuamente en el cielo, donde los ángeles están cantando, y dice que se ve una gran multitud adorando a Dios, y los 24 ancianos que ponen sus coronas delante del Cordero, y Juan vio toda esta adoración. Es un servicio de adoración, es un acto de adoración que sucede en el cielo. Gracias, hermano. Y Juan la escribe en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Apocalipsis 15:5 dice: después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Este nombre, tabernáculo del testimonio, se le daba también al tabernáculo de Moisés. En varias partes del libro de Levíticos se lo llama el tabernáculo del testimonio, ¿sí? Dice Juan que él vio en el cielo el tabernáculo del testimonio. No era el de Moisés, no era el de David, era el del cielo, ¿sí?
Entonces podemos ver que en realidad el tabernáculo de Moisés fue solamente una representación del tabernáculo del testimonio que ya existía en el cielo. Por eso Dios le dice cómo hacerlo. Y al decirle cómo hacerlo, le está enseñando a Moisés a copiar el tabernáculo del testimonio que Juan vio en el cielo. Yo creo que David también vio este tabernáculo, ¿sí? Y la razón por la que llego a esta conclusión es por los paralelos que existen entre lo que Juan escribe en Apocalipsis y lo que David escribe en sus canciones, en los Salmos. ¿Sí? David era un músico, entonces él no escribió un libro como el Apocalipsis, él escribió canciones, con lo que veo. El otro paralelo que existe es entre lo que Juan escribe en Apocalipsis y lo que David hace en el tabernáculo de David. Lo que David hace en el tabernáculo de David, vamos a ver en un momento que es paralelo a lo que casi 2000 años después Juan escribe en el Apocalipsis. O sea, lo que Juan escribe en el Apocalipsis lo vemos implementándose en el tabernáculo de David 2000 años antes. ¿Cómo puede ser? Es que los dos vieron lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, en Apocalipsis 22, 1 y 2, Juan escribe: después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de vida. Esto lo escribe Juan en el año 90 aproximadamente, después de Cristo. En el año más o menos 1700 antes de Cristo, David en el Salmo 46 escribe: del río de sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Músicos, préstenme atención, porque entender esto es vital para lo que necesitamos aprender dentro de unos momentos, ¿sí? Juan está hablando de que vio un río que corría por el medio de la ciudad. David, 1800 años antes, escribe una canción hablando del río que corre por el medio de la ciudad de Dios. Los dos vieron el mismo río, los dos vieron la misma ciudad. Apocalipsis 19 dice: después de esto, una gran voz de gran multitud en el cielo que dice: ¡Aleluya! Salmos 148:1 dice: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Déjenme decir una cosa: la palabra aleluya es muy común para nosotros, es tan común que casi ya no le prestamos atención, es casi como que la decimos sin darnos cuenta. Sin embargo, en la Biblia, la palabra aleluya aparece solamente en 2 libros de la Biblia. Adivinen cuáles son. Salmos y Apocalipsis. Solamente en Salmos y Apocalipsis se escucha la palabra aleluya. David escuchó que en el cielo la gran multitud decía aleluya, y él viene y escribe una canción usando la palabra aleluya, que en realidad es la combinación de 2 palabras: halal, que significa, no es jalar en puertorriqueño, halal significa alabar a Dios, ¿sí? Halal significa alabar y Jah significa Jehová o Dios. Entonces, Halel Jah, que es la versión hebrea de aleluya, significa alabar a Dios. En el cielo, en la adoración celestial, la gran multitud usa esta palabra, aleluya. Y David en el Salmo 146 viene y escribe la palabra aleluya. Este es el segundo paralelo. Hay muchísimos, yo solamente voy a traer algunos. El Apocalipsis nos habla de los 4 seres vivientes que están alrededor del Cordero. Viene David y nombra 4 líderes de alabanza. Un director general y 3 líderes de alabanza: Asaf, Emán, Etán y Jedutún. Asaf era el líder general, Etán, Gemán y Jedutún eran los 3 líderes de alabanza.
Entonces tenemos un total de 4 directores de alabanza. Juan ve 4 seres vivientes, David instala 4 directores de alabanza. Juan ve 24 ancianos, David viene e instala 24 grupos de alabanza que ministran 1 hora al día, en un total de 24 horas, lo que se llama adoración continua. ¿Sí? Había 24 grupos ministrando delante del arca 1 hora por día, 24 horas al día. 24 ancianos ve Juan, 24 grupos pone David. Juan ve la gran multitud adorando a Dios. Y David viene y delante del templo él llama a las naciones. ¿Sí? Cuando David trae el arca, habla en Primera de Crónicas de que había una gran multitud. David entendía que la adoración no era solamente para unos sacerdotes que podían entrar al lugar santísimo, sino que todas las naciones podían entrar a la presencia de Dios. Entonces, contradiciendo a la ley de Moisés, él llama a todas las naciones y trae a una gran multitud, porque cuando vemos la gran multitud del Apocalipsis no son solamente judíos, ¿verdad que no? Vienen de todo pueblo, toda lengua, toda linaje, toda nación. Entonces David viene y llama a todo pueblo, toda lengua, todo linaje, toda nación, vengan a alabar a Dios. Y podría darte muchos más ejemplos, me quiero limitar a esto por una cuestión de tiempo, ¿sí? Pero estos son paralelos que normalmente no vemos en las Escrituras. Pero sin embargo lo que Juan escribe en Apocalipsis y lo que David escribe en los Salmos y lo que David implementa en su tabernáculo son exactamente la misma visión. Entonces vemos que David ve la adoración celestial de Juan. Y la adoración celestial de Juan no está enfocada en el Padre, sino que está enfocada en el Cordero. Entonces, mientras en el tabernáculo de Moisés se nos enseña a adorar al Padre, con las leyes de un Padre, en el tabernáculo de David se nos enseña a adorar a un Cordero que pagó por nuestros pecados. Un Cordero que acepta a todo el que viene a Él. Un Cordero que es nuestro abogado delante del Padre. Un Cordero que con su sangre cubrió todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. A un padre se lo respeta, se lo obedece, se sigue sus reglas, como del tabernáculo de Moisés. Pero a nuestro hermano, al Cordero de Dios, a nuestro amigo, a nuestro pariente más cercano, que es Jesús, que da su vida por nuestra libertad, se lo celebra con gritos de júbilo. Se acabaron las reglas, se acabaron los rituales. Entonces, delante del tabernáculo de David, delante del arca, vemos a todo el mundo danzando, gritando, cantando, celebrando. Porque conocieron la gracia de Dios. Entonces ya no se matan animales, porque el Cordero ya pagó el precio del sacrificio. No se sacrifican animales, se sacrifica alabanza. ¿Sí? Ya no se cumplen con los rituales de la ley, porque toda la ley se cumplió en Jesús. ¿Sí? Ahora, lo que se celebran no son rituales, sino celebra la salvación con danza. ¿Sí? Ya no está restringido a los sacerdotes levíticos, sino que está abierto a todas las naciones, toda lengua, todo linaje, porque es exactamente lo que el Cordero produce. El Cordero abre la puerta. El Cordero termina con la matanza de animales. El Cordero trae una celebración. El Cordero llama a todas las naciones a Él. Entonces esto es lo que vemos, que la adoración del tabernáculo de David tiene todo que ver con Jesucristo. Sí, tiene todo que ver con Emmanuel, Dios entre nosotros. ¿Sí? Porque el arca ya no estaba en un lugar allá con nosotros. Ahora el arca estaba acá, entre nosotros. Todos tenemos acceso al arca. Todos tenemos acceso
a la presencia de Jesucristo a través de su Espíritu Santo. ¿Ah? Iglesia, esto es importantísimo. Músicos, esto es importantísimo. Porque lo que David hizo en su tabernáculo es una réplica de la adoración celestial. Cuando nosotros miramos lo que David hace, estamos mirando lo que está pasando en el cielo. ¿Sí? No es que a David... Y ahí llegó el avivamiento de Israel. ¿Por qué? No porque a Dios le gustó la música de David, sino porque a David le gustó la música de Dios. En David aprendemos a imitar a Dios. En David aprendemos cómo a Dios le gusta ser alabado. Ya no es mi manera o la tuya, o yo alabo a Dios a mi manera. No. Beloni. A Dios le gusta ser alabado a la manera que a Él le gusta ser alabado. ¿Sí? Por eso aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Por eso le dijo a Moisés, cuídate de hacer todo exactamente como yo te lo mostré. Entonces en el tabernáculo de David, músicos, pastores, ministros, encontramos el modelo de Dios para alabar a Dios. ¿Sí? En el tabernáculo de David se nos muestra cómo alabar al Señor. Ahora, entonces tenemos que traer el rafá y tenemos que traer el arca y no tenemos que poner esos sombreros así. No. Hay 4 elementos espirituales que vemos en el tabernáculo de David, que son atemporales, no tienen tiempo, no tienen época, no tienen moda. Se aplican a cualquier cultura, a cualquier estilo y a cualquier género. Hay 4, cuando usted lee el libro de Crónicas y usted mira lo que pasa en el tabernáculo de David, encuentra principalmente 4 prácticas o 4 disciplinas que se practican. La alabanza, la profecía, la lectura de las Escrituras y la oración. La alabanza, la palabra profética, la lectura de las Escrituras y la oración. Usted ve que delante del arca estas 4 disciplinas interactúan entre sí. Interactúan entre sí. Nosotros hemos departamentalizado estas 4 prácticas. Entonces, a las 10, de 10 a 10 y 20 está la oración. Y de 11 a 11 y media está la alabanza. Y de 11 y media a 12:15 está la lectura de las Escrituras. Y la profecía en algunos lugares aparece por acá o por allá. Nosotros lo hemos departamentalizado. Cuando vemos que en el tabernáculo de David estas 4 cosas danzan juntas. Y en el medio de la alabanza alguien se levanta y lee una escritura. Con fe y con unción. Y esa escritura en el medio de ese corazón de adoración, esa escritura entra al corazón del pueblo y empezamos a orar. Y en el medio de la oración se levanta un profeta. Y la palabra profética nos lleva otra vez a alabar a Dios y empezamos a cantar con más fuerza. Lo que vemos en el tabernáculo de David es la unidad, es la unión, la interacción entre estos 4 elementos que nosotros los hemos puesto cada uno en una cajita diferente. Y que personalmente yo creo que cuando los usamos como los usa David, explotamos como iglesia. Cuando usted empieza a usar las escrituras en el medio de las canciones, la escritura toma otro poder. Por eso los salmos, por eso se escribieron salmos, porque la escritura con la música, con un corazón de alabanza, toma otra dimensión, entra en otra dimensión. La oración
basado en la palabra de Dios, toma otra dimensión. La alabanza, después de escuchar una palabra profética, toma otra dimensión. Entonces, espiritualmente hablando, lo vemos en el cielo también, ¿sí? Vemos la adoración, vemos las declaraciones, ya no proféticas, sino citas proféticas de la Biblia, porque ya en la adoración celestial todas las profecías fueron cumplidas. Pero vemos que no hay un orden tan estricto y tan separatista como el que nosotros estamos practicando en nuestras iglesias. Ni en el tabernáculo de David, ni en la adoración celestial encontramos esta separación tan marcada, sino que vemos un flujo natural de estas cuatro cosas. Y claro, acá pueden surgir muchas preguntas. Bueno, pastor, nosotros con la profecía no nos metemos, no, pastor, nosotros... Está bien, yo no estoy acá para decirle cómo tiene que adorar a Dios en su iglesia en cuanto al orden o al culto y liturgia. Yo no estoy para eso. Yo simplemente estoy tratando de enfatizar el aspecto de que tanto en el tabernáculo de David como en la adoración celestial vemos estos cuatro elementos fundidos en uno. Y eso es lo que genera el mover de Dios. Eso es lo que le gusta, por lo que puedo ver en la Biblia, eso le gusta a Dios. Eso hace descender a Dios, eso toca el corazón de Dios. Por eso el subtítulo del libro es Adoración que toca el corazón de Dios. Esto no toca el corazón de Dios porque se le ocurrió a David, iglesia. ¿Sí? No es que David era pentecostal, o era bautista, o era metodista. ¿Sí? Esto le toca el corazón de Dios porque se lo mostró Dios a David. Porque Dios le dijo a David que lo haga así. Y por eso le gustó a Dios. Entonces cada vez que Dios ve que hacemos eso, le sigue gustando porque Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Hebreo 13:8. Entonces, al ver el tabernáculo de David, nosotros tenemos un modelo espiritual que no solamente podemos copiar, debemos copiar. Pablo dijo, sed imitadores de mí, porque yo estoy imitando a Cristo. David nos puede decir exactamente lo mismo. Sean imitadores de mi modelo de adoración, porque yo estoy imitando el modelo de adoración celestial. Entonces, no solamente podemos imitar y copiar y replicar a David, necesitamos replicar a David. Porque después de David, usted sabe que vino Salomón y vino la decadencia y se dividieron los reinos. Israel se iba para arriba, para abajo, pero tenemos a reyes como Josías y Josafat y otros reyes que cada vez que reinstauraron la adoración davídica, vino el avivamiento nuevamente a Israel. A través de la historia, después de David, vemos que cada rey que fue a las Escrituras y leyó en la Crónica de los Reyes lo que había hecho el rey David y reinstauró la adoración davídica, el avivamiento regresó sobre Israel. ¿Por qué? ¿Porque a Dios le gustaba el modelo de David? No, porque a David le gustaba el modelo de Dios. Y nosotros debemos imitar a David como David imitó a Dios. Entonces, yo no quiero imponer un sistema litúrgico interdenominacional. Yo simplemente quiero exhortarnos a nosotros como iglesia a ser mucho más intencionales. Procurar, dice Pablo. Procurar significa buscar intencionalmente, desear, anhelar, ¿sí? Procurar, imitar, reconstruir el tabernáculo de David. Porque al reconstruir el tabernáculo de David, músicos, levanten la mano por favor, una vez más, músicos, cantantes, ministros de alabanza, levanten la mano. Amén. Come on, there you go, there you go. Deja la mano levantada por un momento, por favor. Cuando tú estás reconstruyendo el tabernáculo de David, tú estás trayendo la adoración celestial a la tierra. ¿Entiendes eso? Cuando tú reconstruyes el tabernáculo de David, estás trayendo la adoración celestial a la tierra. Baja tu mano. Gracias. Por eso es importante. Porque si no somos llamados a eso, ¿a qué somos llamados? ¿A entretener? ¿A emocionar? Anoche allá en Denver fueron a tocar Los Temerarios. Uno de mis líderes lo fue a ver. Estuvo muy lindo el show. Ahí lo puso en Facebook, ya lo vi.
Se entretuvo, se gozó, movió el esqueleto. ¿Sí? Salió igual que como entró. ¿Se le solucionó algún problema? No. ¿Se sanó de alguna enfermedad? No. ¿Se acercó a Dios? No. ¿Se arregló su matrimonio? No. Entró igual que como salió. Con $120 más. Pero cuando la gente entra acá, músico, escúchame, cuando la gente entra acá, no puede salir igual que como entra. Si tú estás levantando un tabernáculo, si tú estás trayendo el cielo a la tierra, esa simple guitarrita, esa simple batería, esa simple voz que tienes y que a veces te da hasta timidez cantar, se transforma en un canal del Espíritu Santo. Un canal por el que fluye la sanidad, la salvación, la restauración, el perdón de pecados, la senda de justicia, la santidad, la santificación, la unción, el llamado, la consagración. Fluye a través de tu voz, de tu instrumento. Cuando tú traes el cielo a la tierra, cuando tú reconstruyes el tabernáculo de David, a eso somos llamados. A eso somos llamados. Si tú y yo no hacemos eso, no hicimos nada. Listo. Acá nos pueden aplaudir. Ay, hermano, que cuando canta usted, todo lo que quieras. Pero si no trajimos el cielo a la tierra, si no fuimos un canal por el cual descendió el Espíritu Santo y le dio a cada uno del pueblo lo que necesitaba, y la gente salió de acá más enamorada de Dios, salió de acá transformada por el Espíritu Santo, no por nosotros. Si no hicimos eso, no hicimos nada. Nada. Nada más de lo que hicieron los temerarios anoche en Denver. Y ni siquiera tocamos tan bien como ellos. El tabernáculo de David no es una opción, iglesia. El tabernáculo de David es la voluntad de Dios, es el llamado de Dios. Es el llamado de Dios para la iglesia. No tenemos otra opción, no hay un plan B. Si no hago esto, hago esto. No, es lo único que tenemos que hacer. Es lo único. Obviamente, David tenía 24 grupos, ¿tocaban bien? Claro que tocaban bien. Pero incluso David dice, alabar a Dios, hacerlo bien. Y no me voy a meter ahí porque ahí sí que me van a sacar a palazo. No dice hacerlo muy bien, dice hacerlo bien. Sí. Y no... Cállate. Porque voy a meterme a hablar de la excelencia y ahí sí que no me invitan más. No dice hacerlo muy bien, dice hacerlo bien. Porque el músico que toca muy mal distrae a la gente. Si tú desafinas, distraes a la gente. Si tú estás fuera de tiempo, distraes a la gente. ¿Sí? Si tú cantas mal y te gusta cantarle al Señor, ve a la montaña que está más cerca de Dios y cántale todo lo que quieras. Nosotros no tenemos por qué sufrir tu amor por Dios. El músico que desafina distrae a la gente. ¿Sí? El músico que toca demasiado bien distrae a la gente. El músico que empieza a meter solos y arreglos y que empieza a cantar y distraes a la gente porque la gente se empieza a enfocar más en tu talento que en la presencia de Dios. Por eso David no dice háganlo mal, total, es para la gloria de mi Señor. No. Tampoco dice háganlo muy bien, dice háganlo bien. Punto. No sé ni por qué terminé hablando de esto. No quiero hablar de la excelencia. Bueno, voy a hablar de la excelencia. La palabra excelencia aparece 3 veces en la Biblia. 2 veces la usa David y 1 vez la usa Pablo.
la palabra que se traduce como excelencia. Se usa 3 veces en la Biblia. No tengo los versículos acá, pero si usted lee el libro, ahí va a encontrar los versículos y todo. ¿Sí? En el caso de David se usa para decir que él quiso construir el templo con excelencia y no pudo. No pudo alcanzar esa excelencia que él quería alcanzar. En el caso de Pablo dice que Pablo la evitó. Dice que llegó a los Corintios evitando la excelencia de palabras de humana sabiduría. Entonces, cuando a mí me dicen que a Dios se lo sirve con excelencia, y discúlpeme si usted piensa diferente, esta es mi opinión, ¿sí? Yo no quiero meterlo en problemas, pastor, ni líder, ¿sí? Yo no encuentro en la Biblia que nadie, las 3 veces que se usa la palabra, me dice que no se puede alcanzar esa excelencia, porque el ser humano nunca puede alcanzar la excelencia que Dios se merece. Y por otro lado, Pablo me dice que tengo que evitar la excelencia humana. En el caso de los ministerios de alabanza, específicamente, lo que yo he visto es que la excelencia es un disfraz para el orgullo, la vanidad y la competencia. Lo que sí me dice la Biblia es que Dios ama la alabanza de los íntegros. No de los excelentes, de los íntegros. En los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Sí? Entonces, cuando vos estás tocando, Dios no está mirando tus dedos, está mirando tu corazón. Está mirando tu vida. No está mirando cómo se mueven los dedos el domingo, sino cómo se movieron el sábado, el viernes, el jueves, el miércoles, el martes, el lunes. Como músico, yo creo, hay un principio... tengo un problema de tiempo. Hay un principio en el libro que yo lo llamo 50-50 y yo digo que cada músico tiene que tocar al 50% de su capacidad. Y te voy a explicar por qué. Cuando yo toco algo simple, puedo hablar con mi hermano Walter y tocar al mismo tiempo, porque es algo simple. ¿Sí? Pero si voy a tocar algo más complicado, ya no puedo prestar la atención a lo que me dicen, ni puedo hablar, porque todo mi enfoque está en lo que estoy tocando. ¿Ok? Cuando yo estoy en un altar y toco algo que para mí es fácil, puedo escuchar a Dios, puedo hablar con Dios, porque estoy tocando con el 50% de mi capacidad, el 50% de mi mente es lo único que necesito para tocar. Con el otro 50 puedo escuchar al Espíritu Santo. Con el otro 50 puedo mirar a la gente y puedo preguntarle a Dios, decime por qué tengo que orar, decime qué tengo que hacer, porque tengo ese espacio mental. Pero cuando yo estoy tocando al 100%, no puedo escuchar a Dios, no puedo escuchar a nadie. Ahora usted me dice, eso es mediocridad. No, eso no es mediocridad. ¿Querés tocar al nivel 4? Anda a tu casa y practica hasta que llegues al nivel 8. Y vení y toca al nivel 4. Ah, no, yo quiero tocar el nivel 8. Perfecto, andate a tu casa y practica hasta que llegues al nivel 16. Vení y toca el nivel 8. No es mediocridad. Es humildad. Es humildad. Cuando tú tocas al 50%, tu carne se muere. Tu orgullo desaparece. Y tu competencia quedó fuera de lugar, no compites con nadie. Y quizás tú te bajas y la gente te dice, hermano, qué bien que tocó. Pero tú sabes que puedes tocar mucho mejor. Entonces tu orgullo no es como que, no, yo puedo hacer mucho más de eso. Tu orgullo no se puede glorificar. Porque la excelencia se mide en términos humanos. Yo puedo tocar algo que para mí es muy fácil y a ti te parece maravilloso, para ti es excelente. Para mí no. La excelencia se mide en términos humanos. La integridad se mide en términos divinos. Por eso dicen, los íntegros es hermosa la alabanza. Porque Dios está midiendo la integridad, no la excelencia. La integridad significa el 100%. El 100% de tu vida, no de tu instrumento, de tu vida. Eso es lo que Dios está mirando. En los íntegros es hermosa la alabanza. Esa es mi opinión sobre la excelencia. Pero eso no quiere decir que lo puedo hacer mal.
Lo tengo que hacer bien, ¿sí? Lo tengo que hacer bien. Los salmos dicen, alaban al Señor, háganlo bien. Eso no es una excusa para ser mediocre, eso no es una excusa para tener un nivel bajo, eso no es una excusa para no practicar. No, lo tengo que hacer bien. Porque la mediocridad, la falta de práctica y la falta de calidad terminan distrayendo a la gente. Entonces tampoco puedes cumplir el propósito de guiar a la gente a los pies de Dios si los estás destruyendo con tu desafinación. Tampoco puedes cumplir el propósito de Dios. Lo tienes que hacer bien, pero con integridad. ¿Amén? Bueno, vamos a terminar con esto. Nos quedan 5 minutos. Estamos bien. ¿Por qué digo que estamos bien? Porque en realidad el tercer significado, que es el profético, ya como que lo metimos ahí también con el significado celestial, ¿sí? En Amós 9:11 dice, Amós fue un profeta que vino cientos de años después de David, cuando Israel estaba en crisis y el tabernáculo de adoración estaba destruido. Ya nadie adoraba a Dios. Estaban adorando ídolos, estaban en una decadencia total. Entonces viene Amós, en el capítulo 9, del 11 al 12, y dice, en aquel día este es Dios hablando, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. ¿Se da cuenta? Dios sigue anhelando el tabernáculo de David. En todos los siglos, Dios siguió siempre anhelando que su pueblo levantara el tabernáculo de David, porque el tabernáculo de David es el modelo celestial. Levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿Se da cuenta que Dios no cambia? Dios sigue buscando ese tabernáculo, no otro, ese, ¿sí? Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Después viene Zacarías, el profeta Zacarías, en el capítulo 12, versículo 10, y dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. ¿Quién trajo la gracia? Jesucristo. Y de oración, y mirarán a mí. Estos dos profetas estaban hablando que en el medio de la decadencia espiritual de Israel, Dios estaba planeando restaurar el tabernáculo de David, no a través de la ley, sino a través de la gracia, y no para Jerusalén, sino para todas las naciones. Obviamente que esto nos está hablando, al ver las naciones y al ver la gracia, nos está hablando de una nueva dispensación, de la dispensación de la gracia que se inicia con Jesucristo. Porque estas dos cosas no podían pasar en la antigüedad. Salmo 102, 18, 22, David también lo sabía y dice, se escribirá esto para la generación venidera. O sea, todo esto se está haciendo no solo para ahora, para mi época, dice David, sino para los que vienen también. Y el pueblo que está por nacer, todavía no nació, alabará a Jehová. Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publiquen en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. ¿Cuándo sucedió esto? En la oración celestial. Ahora, los profetas anunciaron que el tabernáculo de David se iba a volver a restaurar, ahora no solo para Israel, sino para todas las naciones. ¿Por qué? Porque es el anhelo de Dios, porque es la manera en que Dios quiere ser adorado. A Dios no le interesa otra nueva manera, rara, nueva, innovadora, creativa de ser adorada. Tú puedes usar tu creatividad en los géneros, en las luces, en los colores, siempre y cuando mantenga los elementos espirituales del tabernáculo de David. Eso es lo que Dios está buscando, lo buscó en la antigüedad y lo busca en nuestra era también. Y estos profetas anunciaron que Dios iba a restaurar este tabernáculo. Ahora, Hechos 15, llega Pablo de haber anunciado el evangelio entre los gentiles y los cristianos judíos iban a las iglesias gentiles y le decían se tienen que circuncidar. Y se armó un gran escándalo entre Pablo y los líderes religiosos porque Pablo decía, si son gentiles, ¿por qué se van a circuncidar? Y los cristianos judíos decían, se tienen que circuncidar. Entonces se juntaron y hicieron un concilio. Y Pablo contó todas las maravillas que Dios hizo entre los gentiles. Y los judíos estaban, se tienen que circuncidar. Y se armó tal discusión que en el medio de la discusión, el hermano de nuestro Señor Jesús, Jacobo, tuvo una revelación.
Entonces él pide la palabra, Jacobo pide la palabra. En Hechos 15:13 dice así: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón, Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles en la casa de Cornelio. ¿Se acuerda cuando descendió el Espíritu Santo? Para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas que acabamos de leer, Amós y Zacarías, ¿sí? Dice, después de esto, estas son las palabras que leímos en Amón: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales invocan al Señor, dice el Señor, que todos son antiguos. Jacobo se está dando cuenta en el primer concilio de Jerusalén que la profecía de Amós de restaurar el tabernáculo, que la profecía de Zacarías de restaurar el tabernáculo es para los gentiles. O sea, nosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Nosotros somos llamados a ser el instrumento de Dios para restaurar el tabernáculo de David. Cada iglesia, cada persona, cada ministro necesita ser parte de la restauración de este tabernáculo, porque es la voluntad de Dios para la iglesia de los gentiles, para el tiempo de los gentiles. Primera de Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Wait a minute, dijo el gabachón. Entonces el Espíritu de Dios primero habitó en el arca, con nosotros. Después habitó en Jesús, entre nosotros. Y ahora habita en nosotros. Tú eres el templo. Tú eres el tabernáculo de David. En el tabernáculo de Moisés había muebles. En el nuevo tabernáculo de David los muebles somos nosotros. Tú tienes un rol, tú tienes una función dentro del tabernáculo de David. Quizás tú alabas, quizás tú declaras la escritura con poder y con unción y con fe. Quizás tú profetizas, quizás tú eres de oración, pero tú eres un mueble, tú eres una de las piezas fundamentales de la restauración del tabernáculo de David, porque ahora el Espíritu no habita en el arca, ahora el Espíritu no habita en Jesucristo, ahora tú eres el templo del Espíritu Santo. Por eso tú levantas un tabernáculo, porque tú eres un tabernáculo. Un tabernáculo es una habitación. El primer tabernáculo fue el arca, el segundo tabernáculo fue Jesús hombre, el tercer tabernáculo eres tú y yo, el creyente. Somos el tabernáculo. Primera de Corintios 14:26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? Cada uno de vosotros tiene salmo, alabanza, tiene doctrina, escritura, tiene lengua, profecía, tiene revelación e interpretación, oración. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo estos 4 elementos del tabernáculo de David, Pablo dice, están en nuestras iglesias, están entre nosotros y necesitamos restaurarlos para que Dios se agrade del tabernáculo que estamos construyendo, no porque fue idea nuestra ni idea de David, sino porque estamos copiando el tabernáculo del cielo. Entonces, acá no es una cuestión de doctrina, una cuestión teológica, de decir yo creo en A, yo creo en B, yo creo en C, sino que las Escrituras nos está diciendo, imitemos el tabernáculo de David, porque somos llamados nosotros los gentiles a reconstruirlo. ¿Cómo lo reconstruimos? ¿Por qué lo reconstruimos nosotros? Porque somos templo. ¿Cómo lo reconstruimos? Cuando traemos salmo, doctrina, lengua, revelación e interpretación. Todo esto edifica. ¿Qué está edificando? El tabernáculo. Aleluya. Tremenda que es la palabra de Dios. Vamos a la conclusión, hermano.
El tabernáculo de David está con nosotros en el arca, entre nosotros en Cristo, en nosotros en el Espíritu. Por eso yo le decía, en el tabernáculo de David, de Moisés, aprendimos a orar al Padre, en el tabernáculo, en el sentido histórico. En el sentido celestial aprendimos a orar al Cordero, al Hijo. Y en el sentido profético hemos aprendido a orar al Espíritu Santo porque habita en nosotros. Tenemos entre nosotros la tremenda y poderosa revelación divina de la alabanza celestial. Entonces, ¿cómo vamos a cometer el crimen de ir a informarnos de la industria secular cuando en la palabra de Dios tenemos el modelo de la alabanza celestial? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Cómo vamos a ir al mundo? Que son ciegos guiando a ciegos. Cuando nosotros tenemos la luz, la revelación. Son ellos los que nos tendrían que estar copiando a nosotros. No nosotros a ellos. Entonces vuelvo al principio. No hay problema si quiero imitar el estilo, la luz, el sonido, siempre y cuando tenga la revelación que las Escrituras me da sobre la adoración celestial, y esa sea la luz que guía mis decisiones, la administración de recursos humanos, tecnológicos, espirituales en el ministerio de alabanza. Cuando la revelación bíblica de la adoración celestial es la plataforma de mi ministerio, agrégale todo lo que quieras. Pero si no tienes eso, estamos en una gran crisis. Tenemos la tremenda y poderosa revelación divina de la alabanza. Tenemos los recursos y los métodos de David y tenemos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué más necesitamos? Tenemos la revelación, tenemos los recursos y tenemos el poder del Espíritu Santo. ¿Qué más necesitamos? Nada. Apocalipsis 19:1, con esto termino. Después de esto oí una gran voz, aleluya, de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Que nuestras canciones, en estas palabras, podemos sentir, podemos oír el grito de la gran multitud. Podemos sentir su entusiasmo, su gozo, su victoria final sobre el pecado y la muerte. ¿Sí? Que cuando nuestro grupo de alabanza, cuando nuestras iglesias alaben a Dios, se escuche en los cielos ese grito de victoria, ese grito de gozo, ese grito de agradecimiento. Y los recursos para poder hacer esto están en el tabernáculo de David. Amén. Dios te bendiga. Damos opción solamente por tiempo a 2 preguntas. Los 2 primeros, a ver, levanta la mano. 1 y 2. ¿No? Ok. Pastor Carrillo. Solamente, ¿qué clase de música usted recomienda para iniciar un servicio? Muchas iglesias comienzan con música rápida, otras con la música lenta. ¿Hay alguna diferencia? La música lenta, la música rápida tiene que ver con una celebración. Sí, es una música que me lleva a celebrar. La música es el lenguaje del alma. La música habla un lenguaje que el alma entiende aunque no haya palabras. Cuando yo estaba en el mundo y no hablaba English, escuchaba a Pink Floyd y sabía que tenía que fumar marihuana. Porque la música le estaba hablando a mi alma, aunque yo no entendía una sola palabra. ¿Sí? Y la música influencia mi comportamiento. Por eso todos los que escuchan heavy metal andan vestidos de negro. Y todos los que escuchan ranchera andan con las botas, con las puntas así, y los sombrerotes. Y todos los que escuchan música romántica andan vestidos. ¿Sí? Porque la música influencia mi alma, influencia mi comportamiento. Entonces, en ese sentido, la música rápida, la música alegre, me invita a la celebración.
me invita a una declaración de celebración. Incluso los tonos, los que conocen un poquito de música, los tonos mayores son más alegres. Entonces se usa para alabar. La música rápida en tonos menores son generalmente los coritos de guerra, ¿sí? Jehová, mi guerrero, oh, son tonos menores pero rápidos. Es una música como más agresiva, entonces nos lleva a la guerra. Y lo mismo pasa en los tonos lentos. En los ritmos lentos la música menor es muy triste, ¿sí? En la cruz diste tu vida. Pero los tonos mayores en la música lenta me llevan, es como una cosa romántica, como de amor, ¿no? Tú eres mi respirar, ¿sí? Entonces, hay aspectos técnicos, se pueden decir, de la música que hablan a mi alma y que me llevan a ciertos estados de ánimo o a ciertos pensamientos o comportamientos. Por eso se empieza con música rápida, en tonos mayores, y después se termina con música lenta y en tonos menores. ¿Es la única manera de hacerlo? No. Es una manera de hacerlo que dentro de nuestro contexto cultural es aceptada. Si usted va a África, por ejemplo, ¿sí? Y usted dice, a ver, una canción, lo que sea. Gloria a Dios. ¿Sí? Los tonos van de arriba para abajo. Eso en África es satánico. Eso es el diablo. No importa lo que usted esté diciendo, usted no puede usar esa melodía en África. Entonces hay contextos culturales donde la música le habla al alma, porque parte del alma es la mente y la cultura en la que vivimos, ¿sí? En nuestro contexto cultural, la música rápida primero y alegre, y después la música lenta, más reflexiva, y por último más romántica, que nos lleva a la intimidad. Esa es la manera en que nuestra cultura acepta un camino hacia la presencia de Dios, ¿sí? Entonces hay un aspecto cultural. No es la única manera. Yo creo que lo más importante, como hablábamos, eran los 4 elementos espirituales que vemos en el tabernáculo de David. Pero dentro de eso, la cultura tiene mucho que ver, ¿sí? Usted va a Centroamérica y se usa mucho la salsa y el merengue, y en otros lugares eso sería una cosa completamente carnal, ¿sí? Pero hay otros lugares donde se usa el rock para alabar a Dios, y otra gente lo considera diabólico el rock, ¿sí? Entonces hay una cuestión cultural que determina un poco la selección de cantos y de ritmos. ¿Sí? ¿Contesté la pregunta? A veces no sé si contesto o no contesto. Pastor, la enseñanza me lleva a cómo debemos de venir a la casa de Dios, como cuerpo de Cristo en general, y como los músicos. Y me llevaba la enseñanza cuando Dios le habló a Adán y a Eva. ¿Qué sintieron ellos? Escuchar la voz de Jehová. Yo pienso que es algo esencial en nosotros, los músicos, los ministros, toda persona que entra a la casa de Dios. Pienso que tenemos que preguntarnos y analizar ese aspecto en nuestra vida personal. ¿Qué sintió Adán y Eva cuando escuchó la voz de Dios? Temblor, temor. Porque no podemos vivir en lo superficial en nuestra vida espiritual. Hay un espíritu vivo que mora en nosotros. Y nos tenemos que preguntar, yo me pregunto, ¿cómo está mi relación con el Espíritu Santo? Porque Él es el que mora en mí. De ahí va a subir a Jesús y Jesús va a rogar por mí al Padre. Entonces pienso que es algo muy refrescante para nosotros estas enseñanzas, muy necesario como iglesia, porque venimos a la casa de Dios. Aprendí algo de mi abuelo, que me decía que cuando iban a la iglesia iban con temor, porque Dios les iba a hablar. Y no hablo generalmente, pero en la generación, como ha cambiado la sociedad, se ha perdido eso. Y nosotros como iglesia tenemos que impactar al mundo, porque tenemos una responsabilidad grande.
de escuchar la voz de Dios, ser transformados por ella, por medio del Espíritu Santo, para que el mundo sea impactado. Sin duda, la teología cambia, la teología va cambiando. Sí. No, ahí está. La teología va cambiando. Dios no cambia, pero la teología sí. Dice que los judíos recibieron el mensaje de Dios y lo transformaron en una religión. Los romanos lo transformaron en un imperio. Los latinos lo transformaron en una revolución y los americanos en una empresa. Todos reciben el mismo mensaje, pero la teología sin duda está influenciada por la cultura que la rodea. Y los tiempos han ido cambiando. Como usted dice, hace años atrás a Dios se lo miraba con temor, porque era una sociedad que gobernaba a través del temor. ¿Sí? La mayoría de nosotros fuimos criados a puros chanclazos, ¿sí? Y la obediencia tenía que ver con el temor, ¿sí? Hoy en día vivimos en una sociedad donde se supone que criar a través del temor y del castigo es algo negativo, y que hay que criar a través del amor y el positivismo. Entonces vemos que nuestra teología es afectada por eso también, y hoy no se habla de un Dios de juicio tanto como de un Dios de amor. Ahora, las dos cosas son ciertas. Dios es un Dios de juicio y Dios es un Dios de amor. Sin duda, la cultura en la que vivimos influencia la manera en que interpretamos a Dios. Y creo que por eso es necesario la comunión con el Espíritu Santo, para que podamos encontrar tanto al Dios de juicio como al Dios de amor, porque ahí está todo el consejo de Dios. Dios es un Dios de amor y es un Dios de juicio. Es un Padre bueno, pero también es un juez justo, ¿sí? Con respecto a Adán y Eva, yo me imagino que lo primero que sintieron fue alegría, porque le dijo: todo lo que ves es tuyo. Soy millonario. Pero después de que pecaron, escucharon la voz de Dios y se escondieron en una cueva. Entonces, creo que el sentimiento tiene que ver con nuestra condición. Lo que sentimos al escuchar la voz de Dios tiene que ver con la condición en la que estamos. La voz de Dios puede traer consuelo, puede traer convicción de pecado, puede traer paz, puede traer diferentes cosas. Depende de la condición en que nosotros nos encontramos. Lo importante es recordar en todo momento que el arrepentimiento viene de Dios, la culpa es de Satanás. La culpa es la acusación de Satanás. El verdadero, lo que viene de Dios es el arrepentimiento, el deseo y la responsabilidad de hacer un cambio. Eso es lo que viene de Dios. Y tenemos abogado en el cielo para pagar por nuestros pecados y empoderarnos para hacer el cambio necesario. No sé si contesté o no contesté. Dicen que es la última pregunta. Bien breve. El mensaje de las canciones cristianas es Dios, es Cristo. Debemos ponernos claros en eso, como iglesia, como pueblo de Dios, porque dentro de la revolución de la nueva música hay canciones que ni siquiera mencionan a Dios, ni al Espíritu Santo, ni a la Biblia. Entonces se le puede cantar a una muchacha o a un varón. Entonces debemos tener cuidado de que la alabanza lleve el mensaje de Dios, de Cristo. Correcto. Y nuestro mensaje, sin duda, completamente de acuerdo con usted, pastor. Quisiera agregar que la alabanza necesita ser absolutamente cristocéntrica, porque nadie conoce al Padre si no es a través de mí, dijo él, ¿sí? Él es el revelador del Padre y Él es el dador del Espíritu Santo. Entonces, si queremos adorar a la Trinidad, la alabanza necesita ser cristocéntrica, porque es a través de Cristo que accedemos a las otras dos personas de la Trinidad. Amén. ¿Hay más preguntas? ¿Cuántos quisieran quedarse un rato más con el pastor Guillermo Punta? Hey, ¿Seguimos? ya, hasta las 12. Yo quiero darte gracias, Guillermo. Personalmente lo he disfrutado, como lo que leí en el libro y lo que me motivó a después invitar y decir a los pastores de la mesa directiva que vinieras, ha superado la expectativa que tenía, y veo el resultado en el rostro de mis hermanos. Y como les digo yo, hermano, cada vez las conferencias están viniendo de menos a más. Cada vez Dios está hablando, nos está dando
una integridad de cuerpo y una enseñanza que sea muy valiosa en la aplicación en nuestras congregaciones. No puedo dejar de terminar sin mencionar que si usted quiere el libro, ahí está el título: Salmista, adoración que toca el corazón de Dios. www.amazon.com. Usted, los que saben comprar libros a través de Amazon, si usted no tiene mucho para entrar en internet y buscar en Amazon, dígale a un hijo, a un sobrino, que esos andan al día, sí, pero como dice mi amigo Armando, al tiro nomás, caballero, te lo sacan y te compran el libro, tú lo pagas. Ese es el libro. Si no, también puedes comprarlo en PDF, también lo puedes bajar y lo puedes transformar en un ebook en tu computadora, en tu tablet. Así que hay mucha información del hermano que también está con nosotros en esta noche, y si usted quiere después también podemos darle su dirección, su teléfono, su email, su cuenta bancaria para dejar alguna ofrenda si quiere hacerlo. Facebook también está, la escuela también de adoración. Hemos pasado, la vez pasada pusimos el video. Quiero darle gracias a Dios también a los pastores: Saúl Ayala, René Sosa, Esaú Canales, Arturo Carrillo, José Flores, Jaime Moncada, Imer Serrano, José Sarabia, Walter Herrera, Francisco Argueta, y al pastor de la iglesia misionera La Estrella, que no anotó su nombre, pero estos son las iglesias que han participado, los pastores que han venido, han creído en esto, y que Dios los bendiga. Gracias, pastores. Yo me voy contento. Yo traje un grupo de mi iglesia, la mayoría líderes y gente involucrada, y eso es tremendo, porque ahora ya no es solamente dominio mío, sino que ahora sé que vamos a hablar en el mismo lenguaje sobre este tema y vamos a desarrollar en la práctica similar, y esto es lo que queremos. Por eso también a nivel iglesia quiero pedirle a los hermanos que entiendan que queremos darle un mimo a los pastores. Sí, queremos compartir con ellos un momentito. Yo sé que están muy ocupados, muchas tareas, pero al final la iglesia nos está honrando y queremos pasar un tiempo también con ustedes, orando, presentando alguna necesidad y siendo parte de ustedes, porque a veces en la conferencia nos vemos, pero no charlamos de cómo estamos y algunas otras cosas. Así que sigan los sugieres los van a guiar a un lugar para que podamos estar ahí en un salón orando y tomando alguna nota, tomando algo que nos pueda servir también de utilidad en el ministerio. Termino simplemente mencionando ya esto, que es la próxima conferencia. ¿Sí? Va a estar con nosotros en la Confraternidad Bautista de Los Ángeles, nuestra próxima conferencia del mes de marzo. Aparte bien esa fecha. ¿Cómo evangelizar a los niños? ¿Cuántos saben cómo ganar un niño para Cristo? Levante la mano. ¿Usted sabe cómo ganar un niño para Cristo? A ver los que saben. 1, 2, 3. Esta conferencia es para ti entonces, hermano. Si era tan necesario la adoración, es más necesario saber ganar un niño para Cristo. Esto yo lo aprendí cuando era maestro de niños. Y uno de los ministerios que impactó mi vida desde pequeño fue APEN. ¿Cuántos conocen APEN? Alianza Pro Evangelización del Niño. Tú quieres ganar niños, quieres saber porque no sabes cómo hacerlo, quieres ganar niños, hasta puedes hacer una hora feliz, se llama así, un club de niños en tu jardín, en tu yarda, en tu garage. Y nos van a enseñar las técnicas, ellos van a venir, va a estar ahí con nosotros la directora, la hermana Calderón, va a estar ahí Claudia Calderón, que es de todo el ministerio de la Organización Mundial, que está centrada en la Biblia. Les van a enseñar muchísimo. Si usted aprendió mucho hoy día con el hermano Pupo, con Guillermo, le aseguro que con ellos va a aprender muchísimo más. Y pastores que están aquí, reserve bien esta información para traer a sus maestras de escuela dominical, maestras de niños, células, si trabaja con células en casa, si tiene grupos en casa, la iglesia en las casas, no sé cómo las llama, o tiene grupos que quiere empezar. Yo sé que el pastor Ayala tiene un grupo también aquí en Pacoima de niños, nada más un trabajo interesante, muy bueno que está haciendo. Así que si usted quiere reconocer más materiales, va a estar con nosotros APEN. Y aunque no está en el póster, va a estar nuestra querida Lifeway,
con el hermano Pulido, trayendo todos los materiales para escuela bíblica vacacional, para la escuela bíblica de vacaciones. Fíjense que ya vienen, han producido un material nuevo y esas dos organizaciones van a estar con nosotros, gracias a Dios, en la próxima conferencia. ¿Dónde va a ser? ¿A cuánto les gusta la playa? Una de las zonas más típicas, conocidas siempre que salen las películas de Los Ángeles, siempre aparece por ahí. Santa Mónica, así que usted puede ir temprano a la mañana, ir a la playa, después a la tarde se viene con todo el grupo, a las 4 de la tarde vamos a estar allá. A las 3 de la tarde, pastores, otra vez los invitamos para que estén con nosotros en Santa Mónica, para que usted pueda compartir algún alimento con nosotros también. Queremos honrarlo, mimarlo, nos esforzamos por eso. Y si usted, su pastor no vino hoy día, tráigalo y páguele la entrada, ¿sí? Dígale, pastor, yo te pago la entrada, pero tienes que ir para ayudarme. En la evangelización de los niños, como en la adoración, los pastores somos muy importantes, yo diría hasta determinantes en la realidad de nuestra vida espiritual. Así que si tú no sabes, aunque mire, seas graduado de seminario, profesor, ven por favor. ¿Cuántos están aquí? Iglesias para repartirles los flyers, los pósters, ¿ya lo tiene? ¿Ya lo repartió? ¿Ya los pastores tienen? ¿Sí? Por favor, preguntas y todo lo demás que usted necesite, háganos llegar. Nosotros tenemos la página web de la confraternidad, www.cbla.us o US. Entonces usted va a poder tener acceso, también vamos a estar trabajando.